Ilustre Municipalidad de San Bernardo presenta San Bernardo Radio. Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a San Bernardo Radio, la radio oficial de la Ilustre Municipalidad de San Bernardo, donde encuentras podcast y música de San Bernardo 24/7. Me encuentro en este programa junto a Marcelino Romero. ¿Cómo estamos, Marcelino? Bien, muy buenas tardes. Aquí nuevamente ya a puertas de un nuevo aniversario de nuestra comuna. El día de hoy San Bernardo cumple 205 años, así que vamos a estar hablando sobre su fundación, sobre su historia, sobre sus hitos y sobre, varias cosas que esta comuna ha visto nacer, crecer y morir. Saludamos antes a Don Hombre Pollo, quien está en los controles y los mandos técnicos para que todo suene lindo. Saludamos también a Claudia Lagos, quien está en la asistencia de la producción. Marcelino, estamos cumpliendo 205 años. ¿Por qué estamos cumpliendo 200? Porque han pasado 250 años de la fundación. Claro, 200 más 5. Ahí 205. No, aquí estamos. Un hito, el hito como fundacional de la villa de San Bernardo, del pueblo de San Bernardo. Ahí antes también nosotros podemos decir que hay otros orígenes. Hay un San Bernardo antes de San Bernardo, hay pueblos originarios, hay data de poblamiento a la orilla del río Maipo, por ahí por Carosi, el sector de la Herrera, el Romeral, etcétera, desde casi 200 después de Cristo. Una serie de culturas que habitaron esta zona, esta región: Bato, Yoyeo, Aconcagua, la llegada de los incas y finalmente, claro, el tiempo de la colonia y la fundación. Y ahí es donde nosotros nos vamos como a la fecha del 9 de febrero de 1821. Lo que en sí marca este hecho, este suceso, no es como que llegaron aquí los colonos, así como en Springfield, como que llega Jeremías Springfield, no, que llega Jeremías San Bernardo aquí y planta su bandera. No es como hito fantasioso como hollywoodense, sino que más bien la firma del decreto que enajena las tierras del llano del Lepe, y con eso también se decreta una plana fundacional, un proyecto, por decirlo así, se inicia, se oficializa. Este proyecto contempla varias cosas, cuestiones más prácticas, como por ejemplo no plantar álamos al lado de las acequias, y otras cuestiones también, el amurallado de adobe en los sitios, los predios, y otras cuestiones también que eran como más de la filosofía propia de la época, que estas casas también, o sea, estos predios tenían que tener cierta preferencia de adquisición entre los veteranos de la Guerra de Independencia. Entonces, eso es lo que combina este proyecto finalmente, que es un primer proyecto de Domingo Izaguirre, que lleva la firma de Bernardo O'Higgins, quien era el regente en aquella época. ¿Por qué hay un interés en este sector? ¿Será por el río Maipo? Sí, hay varias teorías que se han ido difundiendo en el tiempo en la historiografía en los años. Sin embargo, como la más plausible es que estaba recién canalizado el río Maipo, un proyecto de canalización que, los incas fueron los primeros en canalizar las aguas del río Maipo, antes la cultura como Aconcagua, pero de manera como más bien primitiva. De ahí además que, por ejemplo, hay un dato freak. Ahí vamos con el dato freak. Está el canal Espejo, que antes fue la acequia vieja del Inga, que fue construida por los incas. El canal espejino fue construido por los incas, todavía pasa. Pero después, durante la colonia, en los periodos de crisis hídrica, de escasez de agua, para todo lo que era el Valle del Mapocho, se hacía cada vez urgente el poder sacar agua desde el río Maipo y poder irrigar estas tierras. O sea, más que estas tierras de acá cercanas al río, más bien las que estaban cercanas a Santiago. Y por ahí ya en 1820 se logra este objetivo con la apertura del canal San Carlos. Después de muchísimos intentos se logra este objetivo, y claro, ahí hay un costo de por medio que hay que solventar, el costo de mantención del canal. Y para poder solventar estos costos es que se empiezan a construir estas villas donde se venden terrenos, donde además se venden derechos de agua, y a través del pago de estos se puede solventar y costear los costos de mantención de las canalizaciones. Porque claro, después del canal San Carlos vendrán otros canales más, el canal Izaguirre, el mismo que se toma acá del antiguo espejino, que también ya empieza a ser parte de la administración de los canalistas, etcétera. ¿Cómo son los primeros años en San Bernardo? Desde que se funda el 9 de febrero, claro. Ahí tenemos
esta diferencia. No es que como ya el 9 de febrero llegamos todos acá, claro, y boom, pusimos la bandera, rayamos los lugares y vamos viviendo, sino que es un proyecto que es complejo. El lugar no está cerca de la capital Santiago, un sitio eriazo, duro, de mucho calor, de matorral espinoso, pedregoso además. Entonces, por lo menos esta zona de San Bernardo, que es la zona urbana que nosotros conocemos hoy en día, era un lugar muy complejo de habitar. Por lo tanto, no es un proyecto como que tampoco resulte muy valorado por la población así como de manera inmediata. El proceso es lento los primeros años. No se logra consolidar en gran medida. Y eso impulsa nuevamente a Izaguirre a lanzar un nuevo proyecto, también a ofrecer ciertas cosas, préstamos, pago en cuota para la adquisición de terreno, también el regalar algunos terrenos para familias como adineradas de Santiago, de la aristocracia central santiaguina, para que también resulte como más atractivo el venirse. Entonces después venimos viendo un nuevo proceso como de poblamiento o un nuevo proceso fundacional ya hacia 1830, que tiene que ver con eso, cómo hacemos este lugar como más atractivo y que lleguen vecinos finalmente. ¿Qué es lo que logra finalmente que venga más gente a San Bernardo? Yo creo que hay un tema que nosotros podríamos leer la historia de San Bernardo desde una perspectiva y que creo que también ahí tiene que ver mucho con esto. ¿Qué es lo que logra hacer de San Bernardo un lugar como cada vez más habitable o atractivo? Y es la comunicación con la capital, el establecimiento de los caminos y la mejora de los caminos. Cuando estos caminos se vuelven menos complejos, las mismas tecnologías que van avanzando conectando a San Bernardo con Santiago, lo van haciendo como un lugar atractivo, sobre todo como para la aristocracia central, la élite social santiaguina. Y en ese sentido, una de las cosas que impacta fuertemente es la llegada del tren en 1857. Teníamos nosotros una conexión que era el Camino de San Bernardo, que hoy en día lo conocemos como la Gran Avenida. Teníamos otro tipo de conexión un poquito más hacia el oriente, que es el Camino de los Morros. No existe carretera panamericana, nos olvidamos de eso. Y sin embargo el tren llega como a hacer una influencia como más o menos fuerte ya en el tema de cómo llegar desde allá para esta élite, cómo comunicarse con Santiago y cómo poder también al mismo tiempo mover mercadería, producción agrícola. Entonces empieza a poner en el mapa, en 1857, la primera ciudad a la cual llega el tren al sur desde Santiago es San Bernardo. Y comienza, por decirlo así, a aparecer en el mapa. Y claro, ya desde 1830 hay proyectos bien locos de Izaguirre además, o sea, pero que no fructifican. No sé, como que el vestuario del ejército solo se podía hacer en San Bernardo. O que la gente de San Bernardo solo podía comprar muebles hechos en San Bernardo. Y para eso también destina ciertos dineros para las compras de maquinaria, etcétera, para fomentar el tema de la industria. Izaguirre era como bien avanzado en ese sentido. Se creía como que el tema de la industrialización, el tema también de la comuna, por ejemplo, tomando el ejemplo de la comuna de Francia, de la autogestión, también la producción interna, del fomento de ella, etc. Pero que sin embargo no resultan, no llegan a puerto, por lo menos acá. Entonces sí tenemos nuevamente un proceso lento hasta más o menos la llegada del tren, que como te decía ya pone a San Bernardo en el mapa. Perfecto, y es cuando la gente se conoce la comuna, lo pone en el mapa, se viene a vivir acá. ¿Qué grandes hitos hemos tenido en estos 205 años? Bueno, señalan ahí de todas formas que independiente de que el San Bernardo centro urbano se empieza como a poblar de esta élite social que viene de Santiago y la toma como una especie de balneario, ciudad de balneario, una cosa que va a ser muy fuerte ya durante la década de 1890 al 1900. También tenemos como un cordón de marginalidad que se va asentando en las orillas de San Bernardo. ¿Ya? Sí. Esto no es algo relativamente nuevo. No. ¿Cómo va eso? Si bien nosotros como que no lo percibimos de una manera como directa en las fuentes, sí nosotros tenemos, al hacer la lectura de los archivos, hacer la lectura como entre líneas de lo que está sucediendo en San Bernardo, podemos como distinguir o saber de que existe esta también, por decirlo así, cintura de marginalidad.
Por ahí, bueno, el historiador de Ramón, cuando hace su historia de Santiago, y también hay otras historias que él habla sobre la ciudad de Santiago, también describe como San Bernardo como una especie de proyecto donde se intentó erradicar población desde los márgenes del Mapocho con ocasión de los, por ejemplo, de las salidas del Mapocho, y que arrastró todas estas casas bien pobres, chozas que existían en el Mapocho. El Cabildo de Santiago en un momento, por ahí 1827 aproximadamente, intentó como que reubicar a esa gente en la recién fundada villa de San Bernardo. Por ahí, claro, Salazar también avanza un poquito con eso, pero leyendo los archivos, finalmente eso no fructifera. Pero sí, nosotros, por ejemplo, sabemos que existía una gota de leche en San Bernardo, que era una institución de beneficencia. Fue de las primeras gotas de leche que existen en el país. También por ahí Calvo Maquena hace también una alusión a las habitaciones en San Bernardo con motivo de la entrada de las poblaciones obreras, y también hace una descripción de los márgenes. Y bueno, también en archivo uno puede leer las cosas que se sucedían y los acusos de delincuencia, de juegos, de prostitución, etcétera, que estaban en los márgenes, en esta cintura pequeña todavía en torno al radio urbano de San Bernardo. Así que sí, por ahí nosotros vamos leyendo un poquito más de eso. Hito importante de San Bernardo, yo creo que, claro, están estos como sucesos fundacionales o refundacionales, y también, a mí parece, esto desde mi perspectiva de investigador. Y lo otro es también lo que tiene que ver cómo nos hemos conectado con Santiago. Sucesos importantes en ese sentido, la fundación, esta denominación de villa, 1830, 1833, la llegada del tren, 1857, el suceso también como medianamente anecdótico, el tema de la guerra del Pacífico, la presencia de los prisioneros en San Bernardo, del Huáscar sobre todo, de estos oficiales peruanos. También tenemos el tema de la revolución de 1891, como también impacta en el sistema como de salud de San Bernardo, en un San Bernardo como bien primitivo en ese sentido con respecto a la presencia sanitaria, y deriva finalmente en la construcción del hospital parroquial de San Bernardo, allá hacia 1898 aproximadamente, que tenemos además la llegada de la maestranza, que cambia completamente la configuración social de San Bernardo con esta gran industria y los miles de obreros que finalmente llegan a asentarse junto a sus familias en este San Bernardo que va como creciendo, expandiéndose, y desde ahí expandiéndose explosivamente. La pavimentación de la Gran Avenida ya hacia la década de 1930, por ahí tenemos la experiencia del tren eléctrico, la llegada del metro recientemente, la construcción de la carretera panamericana hacia 1960, la llegada de las poblaciones nuevas también, ya sea por cooperativas, toda esta experiencia cooperativista de las poblaciones entre 1950 y 1960, luego también el tema de la formación de las poblaciones densas, digámoslo así, del sector oriente, ya con la erradicación de poblaciones de Santiago en la década del 80, y así. Tenemos como, más que hechos puntuales en sí, son como procesos que han desatado transformaciones urbanas importantes. Y varias cosas. En algún momento San Bernardo, la forma de San Bernardo ha cambiado bastante. Creo que el último cambio es el año 91 con la redistribución de las comunas, ¿no? Sí, que se nos fue la mitad. Se nos fue la mitad hacia distintos lugares. O sea, en estricto rigor de la población total, lo que se termina conformando el bosque era en ese momento la mitad de la población total de San Bernardo. Claro. Pero de ahí a más, San Bernardo ha crecido igual exponencialmente su población desde aquella época, y la del bosque no ha crecido tanto. ¿En qué momento tenemos por primera vez un San Bernardo claro en lo que es dibujo, en lo que son límites? O sea, lo que conocemos hoy en día es eso. Perfecto. En 1991, la conformación de las nuevas comunas, hubo un tiempo donde, claro, esto más que ser una comuna tal cual, la ley de comunas es del 1894 aproximadamente, por ahí. Alguien me lo aclara ahí en los comentarios si no estoy en la fecha precisa, pero si antes éramos el departamento de La Victoria con capital en San Bernardo, por ejemplo, y ahí era una extensión de terreno así como gigantesca. De ahí, claro, vienen otras partes, se
se va a Bajos de Mena, cuando se conforma Puente Alto, Calera de Tango en un momento tuvimos un pedacito más allá, después tenemos un pedacito más acá, a mediados del siglo XX, poquito antes. Entonces, sí, como que se fue transformando espacialmente, pero en torno a lo que conocemos hoy en día, pero lo que ya 1991 ya es como la conformación actual. Que se vaya a seguir transformando, tampoco lo podemos negar. Claro. Por ahí, quizás es posible, hay alguna probabilidad o algunas personas que sueñan con eso, de que, por ejemplo, se cree una comuna nueva que se llame, no sé, Maipo, Río Maipo, y se escinda todo lo que es la zona rural de Lo Herrera y Nos hacia una comuna nueva más aledaña al río y nosotros quedemos como un conglomerado más urbano. No lo sé, pero se ha planteado, se ha conversado. Sí, claro. Entonces, de que esto se vaya a detener... En algún momento escuchamos la comuna de Nos. Claro, o sea, de que se vaya a acabar esta historia aquí, no, yo creo que no, imposible. Bueno, es harto de pronto historias particulares que podemos agarrar de San Bernardo, daría para hacer 205 años de programa. Sí. Hay cosas, por ejemplo, algunos mitos, ¿no? Vámonos a la parte loquilla. La parte sabrosa. La parte sabrosa. Cuando se funda San Bernardo, estaba muy de moda dar un nombre fundacional y dar el nombre real de las comunas, ¿no? Ya, a ver, ¿para dónde va? Cuénteme, ¿para dónde va? ¿Hay algún indicio de que San Bernardo realmente tenga otro nombre? Porque, por ejemplo, ¿ya? Se funda una ciudad, Santiago. Santiago tiene una historia bastante rica en el tema de... que se llama algo como, no sé, tiene otro nombre. Santiago de Nueva Extremadura. Pero para que no te elogien, ¿cachai? Tú le ponías otro nombre. Mira, es que dentro de lo que puede ser mito, puede que exista por ahí. Sin embargo, no tengo yo como el antecedente de eso. Yo lo que sé es que sí, claro, parte de mito, entonces quizás no hay antecedentes tan claro. Claro, no, pero por lo menos no tengo como un antecedente o algún rumorcillo que me haya llegado con respecto. Si no, al principio le llamaron Don Peña, ¿no? San Bernardo desde un comienzo. Y más o menos claro en esta época, en mi adultez, de que es probable que, de que es por el producto de ahí la regencia de Bernardo Higgins, o sea, San Bernardo denominado en honor a Bernardo Higgins. Hay documentos que la plaza se llama San Bernardo de Abdul, ¿no? Libertador General Bernardo Higgins le fue bautizada la plaza de armas en algún momento. Pero hay fotos con el cartel de San Bernardo. Lo que hay son decretos. ¿Ya? Hay un decreto a mediados de la década de 1970, sabemos bien el contexto político de la época, donde, la visita del dictador Augusto Pinochet era como continua acá a San Bernardo, se le menciona como ciudadano ilustre, de hecho. Venía también para el natalicio de Bernardo Higgins y también en ese contexto la plaza de armas se rebautiza como Plaza del Libertador General Bernardo Higgins. Cosa como que como uso social nunca se ocupó, de todas maneras. Y finalmente siempre fue nombrada como Plaza de Armas. Siempre la hemos terminado como socialmente nombrando Plaza de Armas. Las coyunturas, las coyunturas han provocado de que, claro, ciertas, en este caso, sacudones sociales se rebauticen o rebauticen ciertos sectores de la comuna, como en ese momento para el estallido social se rebautizó socialmente como Plaza Fabiola Campillay. Sin embargo, el uso social en el tiempo también ha sido como más bien una anécdota y la masa de la población, nos guste o no, la masa de la población termina denominándola como ha sido su uso social constante. La Plaza de Armas, el centro. El centro. Porque tenemos nuestro propio centro. Sí, que vamos a Santiago. Así es. Marcelino, muchas gracias. Quiero que le hables a San Bernardo y le desees un feliz cumpleaños. Oh, San Bernardo querido. San Bernardo, que ha acogido tanta gente durante mucha época, ha sido una ciudad destino, como una vez lo conversamos. Para mucha gente, para muchas familias durante toda su historia. Tienes tus dolores de tu edad, propios de tu crecimiento, pero también nosotros debemos ser partícipes de eso. La ciudad ejerce nuestro poder de habitar,
no solo requiere de que nos quejemos del lugar donde vivimos, sino que también de que trabajemos por él, por nuestro entorno, y porque también será el lugar donde habitarán las futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos. Así que San Bernardo, compartimos lo que sufres, disfrutamos también de las cosas que nos ofreces, y en ese sentido abracémonos y sigamos creciendo juntos. De eso se trata, habitar una ciudad. Feliz cumpleaños, querido San Bernardo. Me uno a esas palabras de Marcelino diciéndote, San Bernardo, muchas gracias por tanto. Porque a veces uno se queja, pero también debe estar agradecido de las cosas que te dan motivos para quejarte. Así que, nada, ha sido maravilloso. Has logrado incluso tener grandes cosas de las que estamos enormemente orgullosos, y quizás algún día alguien nos recuerde honrándote como lo hemos hecho durante años y años. Así que cerramos este episodio especial, que saludamos al Hombre Pollo, que se emocionó el Hombre Pollo. Sí, está ahí llorando. Como emocionado. Sí. Está contento. Hombre Pollo ama a San Se Bernardo. sacó los lentes, de hecho, donde estaba cayendo la lágrima. Es de las personas que no les gusta salir se de la emociona. comuna. Sí, no, se emociona. Hay un fenómeno ahí, deberíamos analizarlo algún día. La gente que no le gusta salir de San Bernardo. Hay varios fenómenos. La gente de San Bernardo se identifica mucho con la ciudad y con el ser san bernardino. Yo creo que esa es la pregunta que nosotros podríamos hacer después. ¿Qué es ser san bernardino? Wow. Próximo programa con Marcelino hablaremos de qué es ser San Bernardino. Eso, cuando la gente dice yo soy nacido, muerto y resucitado en San Bernardo. Mi papá trabajó en la maestranza. Mi abuelo trabajó en la maestranza. No conozco otra comuna. No conozco otra comuna. La primera vez que salí de aquí fue, no sé, No, de y vacaciones. Echo de menos el Cerro Chena. Sí, que vuelva el 18 chico en el Que Cerro vuelva. Chena, dice la gente. Bueno, será hasta un próximo episodio. Les recuerdo que en www.sanbernardo.cl pueden encontrar teléfonos municipales, pueden encontrar ofertas laborales y también todos los trámites que necesiten hacer. Pueden hacerlo a través de www.sanbernardo.cl. Nos siguen en Instagram, nos siguen en TikTok como @SanBernardoRadio y pueden disfrutar del contenido que ahí tenemos preparado para todos ustedes. Será hasta una próxima edición. Besos, besos. Marcelino, un beso a la cámara. ¿A dónde? Esa es tu cámara. Adiós. Chau, chau. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan, y no representan necesariamente a la ilustre Municipalidad de San Bernardo. Este programa ha sido producido con el objetivo de fomentar el diálogo y reflejar la idiosincrasia de San Bernardo, respetando la libertad de expresión de las personas invitadas.